Empezamos la clase de hoy, ¿verdad? Con el tema, la clase de hoy de principios de contabilidad, con el tema de principios y normas básicas de la contabilidad. Cuando vemos este título, este tema, ¿qué se les viene a la mente? A ver, ideas. Los escucho. Números, Exacto. ¿Otra idea? A ver. el banco, profe. Exacto. Más, a ver. Principios y normas. Cuando hablamos de esto, aparte de números, como dijo la compañera, también vemos lo que son reglas, reglas. Cuando hablamos de principios, de normas, reglas, instructivos que nos guían hacia la ejecución, en este caso, de una profesión que es la contabilidad. Tenemos que los principios básicos de la contabilidad nos dice que en la actualidad es parte de un sistema de supuestos, doctrinas, axiomas y convenciones englobados, denominados principios de contabilidad generalmente aceptados. Se clasifica como generalmente aceptado cuando los mismos son de amplio respaldo autorizado. Estos principios básicos de la contabilidad rigen a nivel universal. O sea, que es algo, es como el librito que debemos seguir para poder cumplir eficazmente con lo que es esta profesión de la contabilidad. Dice, muchos de estos principios han tenido una lenta evolución a lo largo de la historia y tan solo los últimos avances contables realizados en décadas recientes están reflejados en las leyes. A ver, un voluntario que me lea el primer principio que aparece en el módulo. El primer principio que aparece en el módulo y está en la presentación de contabilidad. Entidad económica. Parte del supuesto que las actividades económicas pueden ser identificadas con una entidad o unidad de contabilización entre contables, o sea, pertenecen o corresponden a una persona natural o jurídica. Exacto. Es uno de los primeros, ¿verdad? Entidad económica, ahí la misma palabra lo dice, que parte del supuesto que las actividades económicas son identificadas, ¿verdad? El número 2 es el principio. A ver, otro voluntario. Yo creo que entidad en marcha. Este principio es el que se le da credibilidad al del costo histórico, el cual no tendría validez si nos encontráramos en una situación de una entidad en vía de liquidación o desactivación. Exacto. Este principio, como en la clase anterior hablábamos que la contabilidad lleva el orden cronológico de lo que es los estados financieros de una empresa, pero la contabilidad, la que va a dar la credibilidad y va a validar esa información que se va a presentar. En un futuro contador público no es permitido por la ley que altere o maquille, como bien se le dice, una situación, una realidad histórica en un libro de un registro financiero. El siguiente, la unidad monetaria, a ver quién participa. Unidad monetaria. La contabilidad se basa en el supuesto de que el dinero sea denominador común mediante el cual se realizan las actividades económicas y que las mismas puedan ser
cuantificadas en términos monetarios. En la República de Panamá, la unidad monetaria nacional es el balboa, el cual está a la par con el dólar de los Estados Unidos de América y de su libre cambio. Exactamente, este es uno de los principios, ¿verdad?, que rige la contabilidad más importante y que aquí en Panamá pues tenemos, se podría decir como ese beneficio de que nuestra unidad monetaria, que es el balboa, el nacional, está a la par, es al mismo valor que el dólar de los Estados Unidos. Eso es una gran ventaja que como país tenemos. El siguiente principio del periodo contable. ¿Quién participa? El periodo contable implica que las actividades económicas de una entidad pueden ser divididas en periodos artificiales de tiempo. Este periodo de tiempo varía, pero las más comunes son periodos mensuales, trimestrales o anuales. Al contador le corresponde determinar a qué periodo pertenecen las diferentes transacciones. Hay como un errorcito, es diferente, es cierto, sí. Ok, el periodo contable era lo que hablábamos en la clase anterior. Los registros contables, hay un periodo, en cada empresa existe, ¿verdad?, un departamento de contabilidad. Y el encargado tiene, ¿verdad?, un periodo para presentar cada uno de estos informes. Más adelante vamos a ver algunos de estos informes que los contadores deben presentar, que son informes básicos. Algunos de esos se presentan, por ejemplo, hay algunas empresas que sé que llevan registros quincenales, mensuales, están los anuales, que son más que todos si ustedes han escuchado las tan famosas declaraciones de renta, que estas se hacen, pues, ¿verdad?, anualmente y deben ser certificadas por un contador público autorizado. El siguiente principio del costo histórico. Principio del costo histórico. La práctica contable ha comprobado a través de los años que el costo es generalmente el método más útil para medir y comunicar la información financiera. Exactamente, así como estuvimos, ¿verdad?, hemos venido hablando, esa forma de llevar un registro histórico a través del tiempo es la mejor manera para poder, ¿verdad?, llevar una información veraz, una información que sea creíble y que sea, pues, cuantificable, porque como bien lo dijimos, la profesión de la contabilidad es aquella que me va a permitir registrar todo lo que entra a mi empresa y todo lo que sale de mi empresa. Pero en ese periodo yo debo llevar como contador, debo llevar un registro histórico de esos costos y eso me va a ayudar a mí poder hacer un equilibrio y un balance, tanto en mis costos, en mis ingresos y mi capital, que de todo eso, de esos conceptos vamos a estar hablando en otras clases. El siguiente principio de reconocimiento de los ingresos. A ver quién nos colabora. Este principio nos da la pauta sobre el oportunidad o momento en que se debe registrar o reconocer los ingresos y el importante de ingresos. La regla general en que el ingreso debe ser registrado cuando se realice o cuando se devenga, no antes. Exactamente, como hablábamos, así como hay un principio para el registro de los costos, también tenemos ese principio para lo que son los registros de estos ingresos, ¿verdad? Estos ingresos es todo, pues, lo que entra a formar parte de mis ganancias o todo lo que entra para generar dinero en mi empresa. Y lo que habla es que la regla general es que los ingresos se deben registrar cuando se realiza, es en el momento que se realiza,
dice que no o cuando se devenga y no antes, sino en el momento que me genera un ingreso, me genera un ingreso en mi empresa, o sea, una entrada de dinero. El siguiente principio, a ver quién nos colabora. Principios de equiparación de ingresos y gastos, conocido como el principio de igualación, y rige el registro y la presentación de gastos, estableciendo que estos deben ir equiparados, emparejados o igualados con los ingresos. Exactamente, o sea, esa es una regla de que los ingresos y los gastos deben ir igualados. O sea, yo no puedo, yo no debo gastar más de lo que ingreso. Eso no es viable para una empresa. No es un factor de ganancia para una empresa, o sea, ni siquiera para uno como en su propia finanzas propias. Si usted todo lo que ingresa a su cuenta personal, usted todo es a los gastos, a los gastos, a los gastos, usted no va a ver ese fruto de ese ingreso. Por eso le digo, o sea, estos principios son como reglas generales para la contabilidad, pero que también podemos verlas como aplicadas en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. El siguiente principio, Principio de la revelación, revelación. Ujú. llamado también de exposición, indica que los estados financieros de una entidad deben presentar suficiente información financiera para que un lector independiente de la misma pueda tomar decisiones sensatas con relación a la entidad. Exacto, así mismo. En este principio, lo que quiere decir, o sea, que entre mejor, o sea, la información esté detallada. Recuerden que un estado financiero no solo lo va a ver el dueño de la empresa, el estado financiero debe ser interpretado de la manera más fácil y por ello cada estado financiero está acompañado de otros documentos que llámense notas de crédito, llámense otros documentos, ¿verdad? Que son los que los informes que son individuales como de capital, de pasivos, de activos, los cuales acompañan a este informe financiero y de manera tal que cuando se vea o se necesite tomar decisiones al gerente general, sea de una manera pues eficaz, efectiva y que se preste a una buena interpretación. El principio de la consistencia, ¿quién me colabora? Principio de consistencia. Un método contable particular, una vez adoptado por una empresa, no se cambiará de periodo a periodo. Exacto. Así mismo dice, un método contable particular que una vez adoptado por esa empresa no se cambia de periodo a periodo. Exactamente. O sea que el registro es, por ejemplo, un registro puede ya como habíamos hablado, es mensual, es anual, es un periodo. Yo no puedo volver y alterar este mismo registro porque ya sería, pues, como ya lo hemos dicho, sería algo ilegal. El desarrollo de la profesión de la contabilidad tiene ese punto muy delicado, o sea, se debe ser pues muy honesto, se debe ser, aparte pues de tener la capacidad competente y profesionalismo, se debe ser pues muy honesto a la hora, ¿verdad? Y cumplir con todos estos requisitos, con cada uno de estos parámetros, para que sea, ¿verdad? Como el espejo de esa empresa. Ese informe debe ser el espejo de esa empresa. El siguiente principio de importancia relativa. El concepto de importancia relativa es un tanto difícil de captar. Una información es importante o significativa cuando su inclusión o
omisión sería capaz de influir o cambiar el juicio de una persona lectora de la información. Exacto, o sea, por eso es que es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reflejar esa información? ¿Cómo vamos a presentar al final nuestros análisis finales de un informe financiero? Ya que de ello eso va a influir en decisiones que otras personas deben tomar con relación a ese informe financiero. El siguiente principio de la práctica conservadora. La práctica conservadora. Este principio es una de las limitaciones de la contabilidad. Se podría interpretar como que no se debe anticipar a las utilidades, pero sí se deben anticipar las pérdidas. O cuando existen dudas entre qué métodos o procedimientos contables escoger aquel que sea menos propenso a sobreestimar los activos o utilidades sin que estos se utilicen como soporte para deliberadamente subestimar los activos o utilidades. Ok, la práctica conservadora no es más que aquella. O sea, si tenemos nuestros informes financieros, los informes financieros nos ayudan a tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy viendo que mi empresa tiene buenos ingresos, pero estamos gastando mucho y estamos como perdiendo dinero, entonces yo tengo que tomar decisiones en base a ese primer informe que pude haber hecho mensual y captamos esta situación. Entonces ahí es donde vamos a tomar las decisiones pertinentes para no vernos afectados, no vernos afectados en cuanto a las utilidades y nuestro capital, por supuesto. ¿Qué nos dice el principio de relación costo-beneficio? ¿Quién nos colabora? Consiste en mantener registro y preparar la información contable. Tiene sus costos y estos costos tienen que ser sopesados con Sí, relación al beneficio que se obtiene de esa información. exactamente. Siempre hay esa relación entre el costo-beneficio. Creo que es el último principio. Prácticas de sectores especializados. A ver, dice, hay que dar consideración especial a las prácticas o actividades contables de ciertos sectores especializados que por la naturaleza de su actividad adoptan métodos o prácticas diferentes. Los encontramos en los bancos y en entidades de seguro. O sea, que quiere decir que existen entidades que por el fin de su práctica tienen que llevar pues ciertas consideraciones especiales o ciertas regulaciones diferentes a otras empresas pues de índole natural que como lo son los bancos y entidades de seguro y siempre regidos pues por la ley. Tenemos aquí ley que rige la profesión del contador público en Panamá. Como bien les dije, toda esta profesión del contador público está debidamente reglamentada y el no acatar ciertos parámetros de esta ley conlleva, ¿verdad?, a ciertas penalizaciones hasta en muchas ocasiones perder pues la licencia como contador público. Dice que la ley 57 del 1 de septiembre de 1978 es la que reglamenta la profesión del contador público autorizado. Esta ley regula los siguientes aspectos: los aspectos de la profesión, la expedición de licencias de contador público autorizado, el ejercicio de la profesión, la constitución de sociedades para la presentación de servicios contables y la ética profesional. ¿En algún momento han escuchado de estos parámetros
de la contabilidad en noticias, en periódicos. En libros. Exacto. Y más o menos qué puntos de vista has visto de eso. Que puedes. Más que todo es el ejercicio de la profesión. Ahí dan Exacto. muchos ejemplos de la contabilidad y de todo su procedimiento, muchos ejemplos sobre eso, como que es más importante ejercerlo para poder entenderlo. Claro que sí. Aquí nosotros lo estamos viendo de manera general, ¿verdad? Es un vistazo, pues, para que conozcamos de primera mano, ¿verdad? Los que son esos principios que rigen esta carrera. Y también, ¿verdad? Que saber que el que a futuro desee, pues, estudiar esta profesión, que es una profesión, ¿verdad? Que demanda aparte pues de tiempo y todo esto, también saber de que está reglamentada como muchas otras de las profesiones existentes en la República de Panamá y que como todas debemos pues desde ahora irnos formando a nivel general, no solamente por si a futuro queramos ejercer la profesión de contador público, sino que a nivel general, la profesión que querramos ejercer en un futuro o la profesión de la vida como seres humanos, saber que debemos tener, ¿verdad? Debemos tener una ética profesional siempre, saber de que eso rige nuestras vidas y que eso abre muchas veces muchas puertas. Lo mismo pasa aquí con esta profesión. Crea como una credibilidad. Aparte de la ley, dice que se crea la Junta Técnica de Contabilidad, la cual está conformada por el director general del Ministerio de Comercio e Industria, quien preside y suple. 2 profesores de contabilidad, uno de la Universidad de Panamá y otro de la Universidad Privada y sus suplentes. 4 contadores públicos autorizados de las asociaciones más representativas en Panamá: Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, Asociación de Mujeres Contadoras de Panamá y el Movimiento de Contadores Independientes. Como ven, es una profesión, ¿verdad?, que está bastante reglamentada. Aparte de esto, por la cantidad de profesionales que tenemos actualmente en esta rama, existen muchos gremios y asociaciones, ¿verdad?, que velan precisamente porque se cumplan todas estas normativas en el ejercicio. El Consejo Municipal de Panamá, mediante la resolución 38 del 13 de mayo de 1965, declaró el 17 de mayo de cada año Día del Contador. Pero esta resolución solo podía regular dicha celebración en el Distrito de Panamá. Por lo tanto, mediante decreto de gabinete número 157 del 6 de junio de 1969, se declaró oficialmente el 17 de mayo como Día del Contador Panameño. Así que todos los 17 de mayo en Panamá se celebra esta loable labor, porque como bien hemos dicho, el contador público es alguien que es muy fundamental en la organización de la empresa, muy fundamental porque es el que va a reflejar cómo está la historia de mi empresa, qué entra, qué sale de mi empresa, qué ganancias tengo. Y son una parte muy, pero muy importante en, en las empresas. Bien, y con esto tenemos lo que son los propósitos de la contabilidad. Dice que permitir la eficiencia y productividad de la empresa, la planificación empresarial, el control de la producción, toma de decisiones sobre la información financiera de la empresa, permite mejor política del manejo de capitales y permite el logro de una mejor posición financiera en las operaciones del negocio.
Si yo les preguntara ahorita, para ustedes, con simples palabras, no tienen que buscarme tecnicismo, ¿qué importancia tiene para ustedes la contabilidad? Manejar nuestro dinero de manera eficiente. Exacto. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más quiere dar su punto de vista? Bien. En efecto, saber manejar, una de las importancias de la contabilidad es eso, te enseña en conjunto, ¿verdad? Con finanzas personales, te enseña a cómo manejar eficazmente tu dinero, o sea, lo poco que tienes, cómo organizarte, cómo llevar una cuenta de dinero sin tener que gastar tanto, saber equilibrar tus gastos con tus ingresos y con lo que puedes ahorrar. Esto es una manera, como lo dice, de planificarte, de llevar un control. Cuando hablamos de llevar un control de la producción en una empresa, no es más que darle seguimiento a esa planificación que yo llevo desde un principio. Entonces yo llevo un control. En ese control, luego de eso, yo tomo decisiones, que es el punto número 4, que habla de que toma de decisiones sobre la información financiera de la empresa. Con esa información yo tomo las decisiones que en realidad necesito para lograr el éxito financiero en mi empresa. Permite mejor política del manejo de capitales. Puedo manejar, la contabilidad te permite eso, llevar un buen registro del capital, que es más que todo las utilidades con las que posee cada accionista de la empresa. Permite el logro de una mejor posición financiera en las operaciones del negocio. O sea, al final va a lograr eh, una eficacia en el proceso y el manejo. Yo les traje aquí un video, vamos a ver si el tiempo nos da, acerca de los principios, o sea, internacionalmente se habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Como se los dije, habla de 15 de ellos que para ellos son los más importantes. Me gustaría que lo lean, si quieren tomen apuntes en su módulo, ya que luego la tarea que viene precisamente tiene que ver con los principios de contabilidad. A la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros sin importar la nacionalidad de quien los estuviere leyendo e interpretando. Está compuesto por 14 principios que detallaremos a continuación. Número 1. Principio de equidad. El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia y tiene la condición de postulado básico. Se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Número 2. Principio de ente. El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. 3. Principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Número 4. Principio de moneda de cuenta. Este principio consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 5. Principio de empresa en marcha. Este principio, también conocido como continuidad de la empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible. 6. Principio de evaluación al costo. Este principio implica que no debe adoptarse como criterio de evaluación el valor de mercado, entendiéndose como tal el costo de reposición o de fabricación. Número 7. Principio de ejercicio. El principio de ejercicio o periodo significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo. Número 8. Principio de devengado.
En la aplicación del principio de devengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. 9. Principio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 10. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Número 11. Principio de prudencia. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor. 12. Principio de uniformidad. Este principio de contabilidad establece que una vez elaborado unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección. 13. Principio de materialidad. Significación o importancia relativa. Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares, debe necesariamente actuarse en sentido práctico. 14. Principio de exposición. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. No olvides darle like y suscribirte al canal. Listo. A ver, qué puntos de vista del video? Técnicamente es lo mismo que acabamos de ver uno a uno acá. Lo único que utilizan pues otras palabras en cuanto a lo que son los principios, pero tiene relación con ellos y y más que todo al final es eso. Me dice, por ejemplo, aquí le hacemos la pregunta, ¿qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados? Son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. ¿Cuáles son estos elementos? Lo que son todo lo que conlleva un informe, activos, pasivos, capital, son todos esos elementos que requiere para esa medición. Los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros, sin importar la nacionalidad de quien estuviera leyendo e interpretando. Por eso les digo que ellos son universales. O sea, puedo pedir un informe financiero aquí, pero debe ser entendible y debe ser pues viable para cualquier persona que lo lea y lo analice. Y ya para terminar, tenemos la actividad número 3. Dice así, lea el capítulo 1, la contabilidad, luego realice un cuadro sinóptico sobre los principios de contabilidad. En este caso solo se van a basar en los principios de contabilidad. Si bien pueden trabajar pues con lo que yo les voy a subir la presentación a la plataforma, igual que los videos, para que si necesitan apoyarse y ayudarse con ellos, pueden hacerlo. La asignación tendrá un valor de 20 puntos. La puntualidad, 2 puntos. Presentó conceptos claves, 8 puntos. Colocó corchetes acorde con el desarrollo del contenido, 3 puntos. La ortografía, 2 puntos. Tengan mucho cuidado con ese punto, por favor. Y la creatividad, 5 puntos. Les hago la consulta en los poquitos minutos que nos quedan.
¿Saben lo que es un cuadro sinóptico? ¿Han trabajado cuadros sinópticos? Sí, profe. Ah, excelente. Igual, de igual forma, yo les traje un ejemplo por si alguno de los que están aquí presentes, pues necesita la idea general, pues, ¿verdad? De cómo hacer un cuadro sinóptico. Viene lo que es la idea general. Cuando hablamos de los corchetes de la puntuación, hablamos de estas llavecitas y vienen lo que son las ideas principales. De esas ideas principales vienen otras ramificaciones que ya son las ideas complementarias a esa idea principal.